Se trata de un tema en el que nuestra institución lleva desde el año 2005 dando toques de atención y llamadas sobre la importancia y los costes sociales, emocionales y, por qué no decirlo también, económicos que supone este fenómeno. Y en mi ponencia o mi intervención yo les voy a tratar de explicar cuál es la experiencia que tenemos en la Defensoría sobre esta materia. Primero empezaríamos a decir qué se entiende por violencia filioparental. La primera vez que se empieza a hablar sobre este término empieza sobre el año 1979, pero no es hasta el año 2010 cuando se empieza a poner ya un poco de orden en la doctrina y en los autores sobre qué es la violencia, ¿no? El término más utilizado, la definición más utilizada suele ser una que utiliza una autora, Aroca, que la define como es el fenómeno en el que el hijo o la hija, esto es importante, de forma intencionada y consciente, de forma reiterada, es decir, no vale solamente un caso aislado, eso no es violencia, igual que por ejemplo no es acoso escolar, un hecho puntual por muy grave que sea, con el fin de obtener poder, pues por medio de la violencia, sea física, psicológica o económica, agrede a los padres. Esta violencia física pues puede consistir desde empujones, golpes, patadas. La violencia económica normalmente es a través del robo, y la violencia psicológica pues son las humillaciones, el desprecio, los insultos, etcétera. Como les decía, nosotros empezamos a dar la voz de alarma en la institución en el año 2005. Porque ya observábamos o ya recibíamos quejas de familias desesperadas porque sus hijos les agredían. Normalmente las agresiones eran psicológicas más que físicas, en algunos casos también, pero la mayoría de las situaciones eran humillaciones, insultos, etcétera, etcétera. En el año 2005 nosotros entonces dimos la voz de alarma y la verdad es que cayó un poco de sorpresa, ¿no? Porque cuando nosotros presentamos ese informe o el informe al Parlamento, pues como que decía, bueno, esto no era muy conocido y además no estaba en las agendas, por supuesto, ni políticas ni sociales. Pero desde el año 2005, insisto, llevamos luchando y batallando contra este tema. ¿Es nuevo? Pues nosotros pensamos que no. Como ha dicho la directora, es un tipo de violencia, igual que es la violencia de género, es la violencia entre iguales. Es ahora mismo lo que hay un cambio de concepción, un cambio en la sociedad de que esto existe y de que hay menos miedo o menos pudor por parte de las familias a denunciarlo. Pero esto ha existido siempre, ¿vale? Y como ha dicho la directora, estamos en la punta del iceberg. Pero bueno, está bien que veamos que este fenómeno existe. ¿Cuál es su incidencia real? Pues la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Por muchas cuestiones. Ahora mismo, aparte de los programas y de los datos que tengan de programas específicos, lo que realmente sabemos sobre la incidencia real de este fenómeno son las sentencias judiciales que condenan a los niños a una medida, la que sea, por violencia filioparental, porque es un delito y ahora hablaré de ello. Entonces, tenemos supuestos que no están contabilizados, supuestos que no están denunciados, porque muchas familias sufren la violencia y no se atreven a denunciarlo, porque denunciar a un hijo es muy doloroso. Si aquí hay muchos madres y padres, pues imagínense lo que supone tener que denunciar, ir a la policía o al juzgado y tener que decir que tu hijo o tu hija te agrede. Y también tenemos dificultades para determinar cuál es la incidencia real de este problema, porque muchas familias no saben que lo que le está pasando es un caso de violencia filioparental. Entonces no puede denunciar ni pedir ayuda porque no sabe que eso es este fenómeno.
Nosotros cuando en nuestra Defensoría, cuando ya digo empezamos a valorar este fenómeno, diferenciamos 3 perfiles de niños o niñas que agreden a la familia. Tendríamos un primer perfil, el que son los niños que tienen problemas de drogadicción. ¿Vale? Entonces, normalmente estas agresiones a la familia son agresiones económicas y tienen como finalidad pues obtener recursos económicos para poder comprar o poder seguir satisfaciendo esa dependencia a la sustancia. Antes era la droga, pues ahora también tenemos a videojuegos, a las nuevas tecnologías. Digamos que ha cambiado un poquito el perfil. Había un segundo, que serían los menores con problemas de trastorno de conducta o problemas de salud mental, ¿vale? Que tienen una patología que le hace ser agresivos y bueno, pues son agresivos con los padres. Y tendríamos el tercer perfil, que es lo que nosotros venimos a llamar menores con una educación excesivamente permisiva. ¿Qué son este tipo de niños y niñas? Pues niños en los que se le ha consentido absolutamente todo. No se le ha puesto ningún límite, ninguna regla. Los padres han hecho una dejación de funciones, permítanme la frase, sobre ese deber y obligación que tienen de educar a los hijos. Es verdad que vivimos en un mundo cada vez más competitivo, en el que las familias tenemos menos tiempo para atender a nuestros hijos. Y ese poco tiempo que tenemos, pues a veces no lo utilizamos en lo que es nuestra obligación y nuestro deber. Bueno, pues esos niños van creciendo conforme, permítame la palabra, salvajes, sin ningún tipo de límite. Se le da todos los caprichos, normalmente para compensar el poco tiempo que tienen las familias con los padres, pues se le da todos los caprichos. Y cuando se intenta poner límite o se pasan en sus peticiones, no aceptan estas nuevas situaciones. De hecho, si observamos, por ejemplo, que cuando surgió la crisis económica en el año 2008, muchas familias pues, pasaron una situación económica más precaria. Tuvieron que poner límites también a todos esos caprichos de los niños. Ya en vez de un iPhone no sé cuánto, pues tenía que ser de menos calidad. Y eso se notó también, porque se incrementó. Entonces esos serían los tres perfiles que nosotros encontramos. Es cierto que muchas veces pueden confluir uno y otro. Es muy habitual, o suele ser habitual, que un niño con eso que llamamos una educación excesivamente permisiva acabe en el mundo de la drogadicción o acabe con problemas de salud mental. Entonces la cuestión se complica aún más. Yo voy a poner aquí de relieve las consecuencias, las graves consecuencias en todos los índoles, en todas las materias, que supone no prevenir. Yo estoy encantada con que esta jornada sea sobre prevención, porque precisamente lo que yo voy a contar es lo que ocurre cuando no se previene, ¿de acuerdo? Entonces ya verán cómo es una inversión, y permítame el término muy economicista, es una inversión impresionante en la materia preventiva, porque si no ocurre lo que yo les voy a decir o lo que les voy a contar ahora, que es la experiencia que tenemos en la institución. Pegar a un padre o una madre de forma reiterada, con la intención de tener poder y a través de cualquiera de las formas que hemos visto, económica, física o psicológica, es un delito. Es una actividad delictiva que está tipificada en el Código Penal, en los artículos 153 y 173. ¿De acuerdo? Y muchas familias, ante estas situaciones que les desborda, no le queda otro remedio que denunciar a sus propios hijos. Si tienen más de 14 años, si tienen menos de 14 años son inimputables y eso no hay nada que hacer. Hay que esperar, que muchas veces, muchas familias dicen, bueno, es que el consejo que me han dado es que como cumple 14 años dentro de 2 meses, pues que siga aguantando y dentro de 2 meses pues denuncie. Todo empieza, por tanto, con una denuncia de la familia y, como digo, es un tipo delictivo, pues se abre un procedimiento penal. En ese procedimiento penal, imagínese el coste que supone para la propia y por supuesto para el propio menor o el propio niño o la propia niña.
Y después de ese procedimiento judicial se establece una medida que puede ser desde la más débil, que es una amonestación por parte del juez, a la más grave, que es el internamiento, una medida de privación de libertad en un centro de internamiento de menores infractores. Que ese precisamente me voy a centrar sobre todo en ese perfil de esos chicos, porque nosotros hicimos hace unos años un informe sobre los centros, la atención que recibían los niños y niñas en los centros de internamiento de menores infractores, los CIMI, y les puedo decir que el protagonista de toda esa investigación fue la violencia filioparental. Como les decía, pegar a un padre o a una madre o maltratar, ¿vale?, o ejercer violencia sobre ellos es una actividad delictiva y las familias se ven en la obligación de denunciar. El coste emocional que supone para una madre, voy a hablar un poco más de la madre porque en el estudio que nosotros hemos hecho la madre suele ser la principal víctima, no la única, pero sí la principal. Es impresionante. Ahí, en ese momento, la familia se cuestiona su propia tarea educativa. Lo hemos educado mal, sobre todo en ese tercer perfil que les hablaba, ¿no? Si tiene un problema de salud mental, la cuestión es diferente. Pero se cuestiona su capacidad, su incapacidad para haberlo educado. La familia no sabe realmente las consecuencias que tiene denunciar a un hijo y, sobre todo, tienen mucho miedo a que dar ese paso de pedir ayuda a la justicia pueda empeorar la situación. Y empeora. Les puedo asegurar que al principio, las primeras semanas, empeora y mucho. Nosotros, ahora les voy a dar un pequeño detalle sobre cuál es el perfil que nos encontramos en los centros de internamiento sobre esos chicos o chicas que tras la denuncia de los padres habían sido condenados, se le habían puesto la medida de privación de libertad en un centro de internamiento. Tengo que decir que a veces la medida no solamente, esta es la más grave, la de derivar al niño o a la niña a un centro de internamiento, pero hay otras medidas como en régimen abierto. Sé que por aquí hay algún profesional que se dedica a esa actividad, pero bueno, yo me voy a referir al estudio que hemos hecho. Entonces, el perfil que nos encontramos, ya digo, el protagonista o la protagonista de todo el estudio que hicimos sobre los 13 centros que había entonces en toda la comunidad autónoma era la violencia filioparental. A todos los profesionales que le preguntábamos, la mayoría de los niños estaba allí por violencia filioparental. ¿Edad? Pues claro, tiene que ser mayor de 14 años porque lo demás es inimputable, pero la edad mayoritaria son 15, 16 y 17, en plena adolescencia en cuanto que han cumplido la edad. Había algunos incluso con 14, que recién cumplidos los 14 ya se le había puesto una medida. ¿Qué tipo de familia? Pues en contra de lo que pensemos, no son familias desestructuradas, ni mucho menos. Nos hemos encontrado en esos centros catedráticos de universidades y catedráticas de universidades, profesionales libres, es decir, no tiene el fenómeno de la violencia filioparental no está unido a familias desestructuradas, ni está unido a pobreza, ni otros tipos de familias que podamos entender o que podamos creer que es lo habitual. Si ven aquí los dos gráficos que les he puesto, el nivel formativo, el nivel medio era de un 20% y el nivel formativo básico de un 53%. Es decir, esas familias que entendemos que podían tener menos habilidades para atender a los hijos por su falta de formación, etcétera, era minoritaria. Y lo mismo hablo del extracto social de la familia. Más del 50% era un extracto social medio y no bajo. ¿Y qué perfil encontramos qué tipo de niños encontramos en esos centros de internamiento cuando hicimos el estudio?
niños que habían sido condenados por violencia filial-parental. Pues precisamente, lo que digo, el mayoritario, aunque ya veremos que también tema de salud mental, pero eso quiero tocarlo aparte, eran niños que habían tenido lo que decimos una educación excesivamente permisiva. Se les había consentido absolutamente todo. A estos niños se les ha denominado muchas veces niño emperador o niño llave, porque se les da la llave desde muy pequeño y ellos hacen su vida. Egocentrismo, por supuesto, todo gira alrededor de mí, mi familia tiene que estar siempre pendiente de mí y el egocentrismo es una nota característica, como les decía, familia normalizada, y también les adelantaba antes que la víctima preferentemente suele ser la madre, ¿de acuerdo? Tanto cuando las agresores son niños como cuando son niñas. La madre, pues yo no soy psicóloga, pero si hay algún estudio psicológico, pues no sé si es porque menos fuerte físicamente, no lo sé por qué, pero siempre suele ser la víctima. Otro fenómeno que nos preocupaba y que observamos también es el incremento de niñas agresoras. Cuando nosotros empezamos a analizar este fenómeno, eran fundamentalmente niños, pero conforme ha ido aumentando hemos visto que las niñas también son agresoras. Y después yo quería hablar de dos cuestiones con mucha prudencia, con mucho recelo y por supuesto sin ánimo de estigmatizar. Pero lo que nosotros vimos y lo que los profesionales de estos centros nos transmitieron es que muchos de estos niños venían de familias estructuradas, pero en proceso de separación o divorcio y de adopción. Y digo con las debidas cautelas, precauciones. En el caso de las familias separadas, bueno, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Muchas veces, lamentablemente en demasiadas ocasiones, el niño suele ser el arma que se utilizan unos y otros para hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, pues estos niños, uno establece un tipo de educación más permisiva, el otro no se ponen de acuerdo en lo que es la educación, existe una lucha de poder y el niño o la niña se empodera, ¿de acuerdo? Entonces muchos de estos niños y niñas que estaban en los centros provenían de familias donde había habido un proceso de separación o ruptura familiar complicado, grave y traumático. Y después el tema de la adopción. Nosotros intentamos investigar por qué era posible o cuál era la razón en la que hubiera ese incremento de niños, ¿no?, que agredían a sus padres que provenían de la adopción. Bueno, encontramos literatura y de entre la literatura que encontramos y lo que nos pudieron aportar los profesionales de los centros que lo atendían, es que, bueno, pues es decir que la adopción es un proceso largo y costoso, que muchas veces son familias que desean unirse padres desde hace mucho tiempo y cuando ya lo consiguen, pues les da como miedo intentar perjudicarles o reñirles. Pueden tener la sensación de que fracasan como padres. En fin, también es muy complicado sentirse permanentemente cuestionado. Ya sabemos que la adopción tiene que estar permanentemente pues, con un seguimiento. Entonces, ya digo, con la debida cautela, las adopciones y las separaciones traumáticas de los padres, pues estaba a la orden del día también en los centros de internamiento. ¿Qué ocurre en esos centros? Pues que cambió la dinámica. Si antes estaban fundamentalmente a otro tipo de actividades delictivas, los robos, incluso agresiones, ahora tuvo que cambiar la dinámica y sobre todo tenían que trabajar con la familia, ¿vale? Porque al fin y al cabo los niños tienen que volver después con sus padres y si se trabaja con el menor únicamente y no se trabaja con la familia que tienen que volver después, pues no sirve para nada. Y yo lo que sí quería es detenerme un momento, voy bien de tiempo, ¿no? Sí. En el perfil de los menores que tienen problemas de salud mental. Nosotros hemos puesto, por eso lo he puesto aquí en rojo,
porque aquí sí que observamos que, y hemos dicho y hemos denunciado, que la responsabilidad penal o el sistema de justicia juvenil no puede ser la puerta de atrás de la asistencia a la salud mental. Ya sabemos que la salud mental siempre ha sido el patito feo, permítanme la frase, de la asistencia sanitaria, pero la salud mental infantil, pues el hijo pequeño del patito feo. Entonces, lamentablemente, lo que observamos es que muchos de los niños que había en los centros de internamiento estaban por agredir a sus familias, pero por un problema de salud mental. Y como no se le había prestado esa asistencia sanitaria, porque es asistencia sanitaria antes, ahora en los centros se ven obligados a tratar ese problema de salud mental que no hemos sido capaces antes de hacerlo fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesionales de los centros se encuentran con que tienen que atender desde un punto de vista de la salud mental a unos niños en un espacio cerrado y con una medida de internamiento. Pero es más, es lamentable, por tanto, que la familia se tenga que ver obligada a sufrir esa violencia, tener que denunciar a un hijo, pasar por un procedimiento judicial para que después en un centro de internamiento, que no está previsto para eso, se le pueda prestar la asistencia al problema de salud mental que tienen sus hijos. Eso nos parece, pues la palabra es injusto. Pero es más, con la pericia de los profesionales que están en esos centros, de tener que tratarlo en ese contexto, que si son ustedes algunos profesionales, psicólogos o psiquiatras, verán que tratar en un centro de internamiento cerrado un problema de salud mental, pues tienen que hacer maravillas los profesionales. Pero, es más, como les decía, es que la medida tiene un tiempo limitado, 3 meses, 6 meses, 1 año, y después ¿qué? Después el niño o la niña sale y que ya se acaba el tratamiento de la salud mental. Está condicionado, el tratamiento está condicionado solamente a la medida. Por eso en estos casos nosotros lo que dijimos es que mientras esto ocurriera, mientras que hasta tanto la salud mental infantil fuera lo que tiene que ser y tuviera los recursos que tiene que tener, que por lo menos existiera un acuerdo, unos convenios entre los centros y las unidades de salud mental, donde esos niños tendrían que seguir siendo atendidos una vez que salieran. Voy a acabar con las propuestas o las medidas que nosotros llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo en la Defensoría para intentar combatir este tipo de este fenómeno. Por supuesto, lo primero es elaborar datos. ¿Cómo es posible establecer medidas si no sabemos realmente cuál es el carácter o la incidencia de este problema? Y como les decía al principio, estamos viendo solamente la punta del iceberg y solamente sabemos, digamos de forma fehaciente y publicada, cuáles son las sentencias condenatorias, pero no sabemos nada más. Y no sabemos cuántos están siendo atendidos en salud mental, no sabemos cuántos están siendo atendidos por los equipos de tratamiento familiar, que tienen muchos, digamos, niños también o familias con esta problemática. No sabemos cuántos son los programas específicos que están en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Y, por supuesto, la prevención. Si establecemos programas de prevención de calidad universales para todos, todo esto que yo les he estado hablando, todo este discurso que le he dado de los centros de internamiento, etcétera, no haría falta, o haría falta en un pequeño porcentaje. Entonces, como les decía antes, es invertir, o sea, la prevención es invertir y evitar un coste social, emocional y económico también. Nosotros hemos dicho también que para este tema, que ya la directora lo había apuntado, hay que trabajar en red y desde distintas disciplinas. El ámbito social, el ámbito sanitario y el ámbito educativo tiene que estar presente, estar unido y trabajar en red. Y después nosotros llevamos también pidiendo mucho tiempo lo que la directora también ha apuntado, la parentalidad positiva,
que allí en el año 2007 eso sonaba un poco. Afortunadamente, como ya nos ha anunciado, la reciente ley andaluza, la ley 4/2021, recogiendo lo que ya decía la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia a la Infancia, recoge lo que es la parentalidad positiva. Y me van a permitir que yo les lea lo que dice el artículo 69. Por parentalidad positiva se entiende el comportamiento de los progenitores o quienes ejerzan las funciones de guarda y tutela, fundamentado en el interés superior del niño, niña o adolescente, y orientado a que esta persona crezca en un entorno afectivo y sin violencia, que incluya el derecho a expresar su opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten. La educación en derechos y obligaciones favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca reconocimiento, orientación y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes. Eso es lo que es la parentalidad positiva. Bastante. Pero me gustaría también referirme al apartado 2, y es que las administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones para fomentar la parentalidad positiva. Es decir, ya es una obligación de los poderes públicos de Andalucía establecer medidas para que los padres sepamos educar correctamente y siempre educar en interés superior del menor. Y por último, la última medida que nosotros hemos solicitado y que es lo que estamos aquí hoy y este acto es un pleno ejemplo de ello, es la formación de los profesionales. Los profesionales que atienden a la infancia deben estar formados en este fenómeno, debe tener conocimiento de qué es, cómo se manifiesta, para poder actuar correctamente y ejercer sus funciones correctamente. Por eso les decía que les felicitaba y reitero, finalizo reitero a la felicitación por esta iniciativa, porque es fundamental que todo aquel que trabaje con niños o niñas pueda conocer y pueda abordar desde su ámbito concreto de actuación este fenómeno que tanto daño está causando no solamente a la familia, sino a los propios niños y niñas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Maite. Yo creo que nos hemos saltado todo el protocolo porque yo debería estar ya fuera de esta mesa, pero me apetecía mucho escuchar a Maite su intervención porque ya he podido compartir con ella alguna otra mesa y diálogo en relación a diferentes temas, y siempre nos aporta muchísimo conocimiento, experiencia desde la Defensoría y una visión muy global del tema que estamos tratando hoy. Como vamos bien de tiempo, bien ajustadito, pero bien, ¿vale? Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, si os parece, si queréis que Maite clarifique alguna de las cuestiones que ha estado mencionando. Hola, buenos días. Yo soy Albanera Rodríguez Blanco, soy psicóloga de los equipos de tratamiento familiar. Y bueno, mi pregunta es sobre todo, ¿qué hacer cuando un niño se le priva de estos recursos de salud mental o de otro tipo, o de otro tipo de programa cuando hay un divorcio o separación conflictiva, donde el padre no da el consentimiento para estos tipos de recursos, ¿no? Bueno, ha puesto el dedo en la llaga. Lo comentaba antes con otra persona que asiste. Yo soy me van a permitir que sea muy dura en estas cuestiones cuando padre y madre no son capaces de ponerse de acuerdo en temas tan trascendentales como este. Bueno, no se ponen de acuerdo si ni siquiera si tiene que ir a un cumpleaños, pero eso se puede salvar.
El problema efectivamente es que muchas veces no se permite uno de los dos cónyuges, simplemente por fastidiar al otro, no por nada más, no por el interés superior, se niega a que reciba tratamiento el que corresponda. Pues como siempre ocurre en estos casos, quien tiene que suplir la falta de capacidad o los incumplimientos de la familia son los jueces. ¿De acuerdo? Entonces, si uno no se niega, pues como si no le deja escolarizarse, al final lamentable. Hombre, para eso está, no sé, los equipos de tratamiento familiar, intentar llegar a ese acuerdo, ¿no? Para eso está también el servicio de mediación, pero es verdad que hay veces que los padres pierden la sinrazón. Entonces, en última instancia, si no son capaces de decidir y ponerse de acuerdo por ninguna vía, ni intentándolo con la mediación ni los equipos de tratamiento familiar, al final el que toma la decisión es el juez, de determinar si que tenga que suplir esa voluntad o esa decisión del padre o la madre. En último extremo es ese. Muchas gracias. Bueno, pues seguro que van a ir surgiendo más preguntas durante la mañana conforme vayamos avanzando. Y Carmen, ya si te parece, pues podemos dar paso a la siguiente mesa, ¿no? Muchas gracias, Maite. A vosotros. ¿Sí?